Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y bueno, hoy tenemos un tema que nos ha dejado a todos bastante preocupados y, por qué no decirlo, impactados. Y es que vamos a hablar sobre un incidente muy reciente, un accidente que involucra a una de las actrices turcas más queridas y famosas, Hande Erçel. El título del vídeo lo dice todo, ¿verdad? Urgente, Hande Erçel hospitalizada tras accidente en set. Los detalles impactantes. Ya sé que muchos de ustedes, como yo, son grandes seguidores de Hande y de su trabajo. La hemos visto brillar en tantas series, con ese talento y carisma que la hacen única. Por eso, la noticia de su hospitalización nos ha dejado a todos en vilo. ¿Qué pasó? ¿Cómo ocurrió? ¿Está bien? Esas son las preguntas que rondan nuestras mentes y hoy, en este vídeo, vamos a intentar responderlas. Vamos a profundizar en los detalles que se han revelado hasta ahora, y vamos a tratar de entender qué sucedió realmente en ese set de filmación. Antes de que entremos en materia, y porque sé que muchos de ustedes son nuevos en el canal, quiero invitarlos a que se suscriban. Es completamente gratis y créanme, no se arrepentirán. Aquí en este canal, nos encanta mantenerlos al día con las últimas noticias del mundo del entretenimiento, especialmente del mundo turco, que tanto nos apasiona. Así que suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos, y únanse a esta gran comunidad. Ya somos un montón y cada día crecemos más. Y por supuesto, dejen un comentario, me encanta leerlos. Ahora sí, vamos a lo importante. La noticia de la hospitalización de Hande Erçel saltó a los medios hace apenas unas horas. Las redes sociales se inundaron de mensajes de preocupación y de apoyo a la actriz. Los primeros reportes, como suele ocurrir en estos casos, fueron escuetos y un tanto confusos. Se hablaba de un accidente en el set de filmación, de un golpe, de la necesidad de atención médica. ¿Pero qué exactamente ocurrió? Según las primeras informaciones, el accidente tuvo lugar durante la grabación de una escena para su nueva serie. Aunque aún no tenemos detalles precisos sobre la trama de la serie o el personaje que interpreta Hande, sí sabemos que se trata de un proyecto muy esperado, con un equipo de producción de primer nivel y un presupuesto bastante considerable. Esto, por supuesto, aumenta la preocupación, porque nos hace pensar que el accidente pudo ocurrir en un ambiente donde se esperaría un mayor nivel de seguridad. ¿A qué serie pertenece este proyecto? ¿Qué papel interpreta Hande? Estas son algunas de las interrogantes que nos planteamos. La incertidumbre inicial es comprensible, ya que los detalles aún están siendo investigados y las autoridades competentes están determinando las circunstancias exactas del incidente. Al parecer, el accidente involucró algún tipo de utilería o elemento del decorado. No está claro si se trató de una caída, un golpe con algún objeto, o algo similar. Las fuentes varían, pero lo que sí es seguro es que Hande sufrió una lesión que requirió atención médica inmediata. Los miembros del equipo de producción, al darse cuenta de la gravedad de la situación, actuaron rápidamente, llamando a los servicios de emergencia y trasladando a Hande al hospital más cercano. La rapidez de respuesta es un indicativo de la profesionalidad y la preocupación por el bienestar de la actriz por parte del equipo. Es fundamental que se investigue a fondo el incidente para determinar las causas y prevenir futuros accidentes. La incertidumbre sobre el estado de Hande se mantuvo durante varias horas. Los fans y los medios de comunicación especulaban sobre la gravedad de la lesión. Algunos hablaban de contusiones, otros de fracturas, y otros incluso de algo más serio. La falta de información oficial solo alimentaba la ansiedad. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de especulaciones y deseos de recuperación. Los seguidores de Hande, ansiosos por noticias, compartían mensajes de apoyo y esperanza, utilizando hashtags como #GetWellSoonHande o #Hande Erçel. Esta muestra de cariño y solidaridad es un reflejo del impacto positivo que Hande ha tenido en la vida de sus fans a través de su trabajo y su personalidad. Fue entonces cuando empezaron a filtrarse las primeras imágenes desde el hospital. Fotografías borrosas tomadas a distancia, en las que se podía ver a Hande siendo atendida por el personal médico. Estas imágenes, aunque poco claras, confirmaron la gravedad de la situación y aumentaron la preocupación de todos. La privacidad de Hande se vio vulnerada en ese momento, y la necesidad de respetar su espacio y recuperación se hizo aún más evidente.
La publicación de estas imágenes, aunque comprensible desde el punto de vista del interés mediático, pone de manifiesto la importancia de la ética periodística y el respeto a la intimidad de las personas en momentos de vulnerabilidad. Finalmente, las noticias oficiales empezaron a llegar. Primero, un comunicado de la productora de la serie, confirmando el accidente y asegurando que Hande estaba siendo atendida por los mejores especialistas. Después, algunos medios turcos empezaron a publicar información más detallada sobre la lesión. El comunicado de la productora fue un primer paso tranquilizador, pero la falta de detalles específicos alimentó la ansiedad. La transparencia en la comunicación es fundamental en estos casos, ya que permite a los fans y al público en general estar informados de manera precisa y evitar la propagación de rumores y especulaciones. Según estas fuentes, Hande habría sufrido un golpe en la cabeza, que le habría provocado una conmoción cerebral. Afortunadamente, las pruebas médicas realizadas descartaron lesiones más graves, como fracturas o hemorragias internas. Sin embargo, los médicos recomendaron un periodo de reposo para asegurar una correcta recuperación. La noticia de la conmoción cerebral, aunque menos grave que otras posibles lesiones, generó preocupación por las consecuencias a largo plazo y la necesidad de un seguimiento médico adecuado. La conmoción cerebral es una lesión cerebral traumática que puede causar síntomas como dolores de cabeza, mareos, náuseas, problemas de concentración y cambios en el estado de ánimo. La noticia, aunque un alivio, no es para tomársela a la ligera. Una conmoción cerebral es una lesión delicada que puede tener consecuencias a largo plazo si no se trata adecuadamente. Por eso es fundamental que Hande se tome el tiempo necesario para recuperarse completamente y que siga las indicaciones de los médicos al pie de la letra. La recuperación de una conmoción cerebral puede variar según la gravedad de la lesión y la persona, pero generalmente implica un periodo de reposo físico y mental, evitar actividades que puedan agravar los síntomas y seguir las recomendaciones de los profesionales de la salud. En cuanto a la producción de la serie, se ha anunciado una pausa en las grabaciones para permitir que Hande se recupere. Este gesto demuestra el compromiso de la productora con la salud y el bienestar de la actriz, y es algo que debemos aplaudir. Es importante que se priorice la salud de las personas, especialmente en un entorno de trabajo donde a veces se exigen jornadas extenuantes y se corre el riesgo de que la seguridad no sea la prioridad número uno. La decisión de detener la producción es un claro mensaje de apoyo a Hande y de reconocimiento de la importancia de su recuperación. Esta pausa también permitirá a la productora revisar los protocolos de seguridad en el set y tomar medidas para prevenir futuros accidentes. Ahora bien, ¿qué implicaciones tiene este accidente para la carrera de Hande? Por supuesto, lo primero es su salud. Pero también hay que considerar los contratos publicitarios, los proyectos futuros, y el impacto en su imagen pública. Hande Erçel es una de las actrices más cotizadas de Turquía, y su agenda suele estar muy ocupada. Además de su trabajo en televisión, es imagen de numerosas marcas internacionales. Su popularidad y su atractivo la convierten en una de las figuras más buscadas por los anunciantes. Su imagen es sinónimo de éxito y su presencia en campañas publicitarias es muy solicitada. La pausa en las grabaciones de la serie y la posible cancelación de algunos compromisos publicitarios podrían tener un impacto económico para Hande. Sin embargo, estamos seguros de que con el apoyo de su familia, amigos y el equipo de profesionales que la rodean, podrá superar este momento difícil. La industria del entretenimiento es exigente y competitiva, y cualquier interrupción en la actividad profesional puede tener consecuencias económicas. Sin embargo, la salud y el bienestar de Hande son lo más importante, y su recuperación debe ser la prioridad número uno. En cuanto a su imagen pública, es probable que este accidente genere aún más interés en su persona. Los medios de comunicación estarán atentos a su recuperación, y los fans estarán más pendientes que nunca de cualquier novedad sobre su estado de salud. Esto, por un lado, podría ser positivo, ya que le demostrará a Hande el cariño y el apoyo que tiene por parte de su público. Pero por otro lado, también podría generar un aumento de la presión mediática, lo cual podría ser perjudicial para su recuperación. La exposición mediática, aunque inevitable en estos casos, puede ser abrumadora y afectar negativamente el proceso de recuperación. Es fundamental que se respete su privacidad y se le permita recuperarse en paz. Es fundamental, en estos momentos, que se respete la privacidad de Hande y que se le permita recuperarse en paz. Los medios de comunicación deben ser responsables en su cobertura, y los fans deben mostrar su apoyo de manera respetuosa y discreta.
La prudencia y la empatía son esenciales en estos momentos, y es importante evitar la especulación y la difusión de información no verificada. En las últimas horas, hemos podido ver algunos mensajes de apoyo de colegas y amigos de Hande. Actrices como Demet Özdemir, con quien Hande compartió set en la serie Hayat Ak, y Burak Deniz, con quien protagonizó la exitosa serie Aşk Laftan Anlamaz, han enviado mensajes de ánimo a través de las redes sociales. Estas muestras de cariño y solidaridad demuestran el gran afecto que Hande despierta en el mundo del espectáculo turco. La unión y el apoyo entre los artistas es un aspecto importante de la industria, y estos gestos demuestran la camaradería y el compañerismo que existe entre ellos. También hemos visto mensajes de sus fans, tanto en Turquía como en el resto del mundo. En Instagram, Twitter y otras plataformas sociales, los fans han expresado su preocupación y su deseo de que Hande se recupere pronto. Han enviado mensajes de ánimo, han compartido fotos y vídeos de sus personajes favoritos de Hande, y han utilizado hashtags como #Get Well Soon Hande y #Hande Erciyesjobe. El apoyo incondicional de sus fans es un gran aliciente para Hande en estos momentos difíciles. La fuerza del cariño y la admiración de sus seguidores pueden ayudarla a superar este trance y a sentirse arropada y querida. Es realmente conmovedor ver la cantidad de cariño y apoyo que recibe Hande. Esto demuestra el impacto positivo que ha tenido en la vida de muchas personas a través de su trabajo y su personalidad. El cariño de sus fans es un reflejo del éxito de su carrera y de la conexión que ha logrado establecer con el público a través de sus personajes y su autenticidad. Ahora, ¿qué podemos esperar en el futuro? ¿Cuándo volveremos a ver a Hande en la pantalla? Es difícil saberlo con certeza. Todo dependerá de su recuperación. Los médicos serán los que determinen cuándo está lista para volver al trabajo. La prioridad en estos momentos es su salud y su bienestar, y es fundamental que se le permita recuperarse por completo antes de retomar sus actividades profesionales. Es probable que Hande necesite un tiempo de descanso para recuperarse física y mentalmente. Una vez que se sienta mejor, podrá volver a retomar sus proyectos, pero siempre priorizando su salud y bienestar. La recuperación de una conmoción cerebral puede ser lenta y requerir paciencia y cuidado. Es fundamental que Hande se escuche a sí misma y que no se apresure a volver al trabajo hasta que se sienta completamente recuperada. Esperamos que la productora de la serie tome las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los miembros del equipo en el futuro. Es importante que se revisen los protocolos de seguridad y que se eviten situaciones que puedan poner en riesgo la integridad física de las personas. La seguridad en el set es una responsabilidad de todos, y es fundamental que se tomen las medidas necesarias para prevenir futuros accidentes. También esperamos que la prensa y los fans respeten la privacidad de Hande durante su recuperación. Es fundamental que se le permita recuperarse en paz, sin presiones ni acoso mediático. El respeto a la intimidad y el apoyo a la recuperación son esenciales en estos momentos. En definitiva, la hospitalización de Hande Erçel es una noticia preocupante, pero también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la salud y el bienestar en el mundo del espectáculo. Esperamos que Hande se recupere pronto y que pueda volver a brillar en la pantalla. La salud de Hande es lo más importante y le deseamos una pronta y completa recuperación. Y bueno, hasta aquí hemos llegado con la información más reciente sobre el accidente de Hande Erçel. Sabemos que es un tema delicado, y hemos intentado abordar todos los aspectos con el mayor respeto y profesionalismo posible. Hemos repasado los detalles del accidente, las primeras reacciones, el estado de salud de Hande y las posibles implicaciones para su carrera. También hemos visto el apoyo que ha recibido de sus colegas y fans. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Sé que es un tema que nos preocupa a todos, y espero haberles proporcionado información útil y clara. Si tienen alguna pregunta o si quieren compartir sus pensamientos sobre este tema, los invito a dejar sus comentarios abajo. Me encantaría leerlos y responderles. Y por supuesto, no olviden darle me gusta al vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, es completamente gratis y nos ayuda mucho a seguir creciendo y trayéndoles más contenido sobre el mundo del entretenimiento turco. Muchas gracias por todo su apoyo. Y una vez más deseamos a Hande una pronta recuperación. Hasta el próximo vídeo. Chao.